quisimos invitar a algunos jardines infantiles quienes nos enriquecen al Colegio de la Presentación con sus estudiantes en los grados que nosotros tenemos. Yo quiero preguntar, ¿hay alguna mamá, algún papá de alguno de los jardines infantiles? Del Club de los Niños, vamos a darle un fuerte aplauso. Mira, el aplauso es sencillamente la manera de expresarte nuestra acogida. Nos alegra mucho que estés con nosotros en el colegio. Entonces, con ustedes, Madeleine, que es la persona que está liderando la Escuela de Padres en este año 2017. Vamos entonces a recibirla también con un aplauso. Que tuvimos. La última vez que nos vimos fue en mayo 25, exactamente 2 meses. Muy bien. ¿Qué hicieron en estos 2 meses? Ver la cabaña. ¿Sí se la vieron todos? Sí. ¿Sí la pudieron ver? ¿Cómo les pareció? ¿Viste? Interesante, bastante interesante el concepto que manejan del perdón. Exacto, bastante interesante. La película ya salió de las pantallas, pero yo imagino que debe estar, no sé si debe estar en internet. Es otra manera de ver la realidad, ¿no es cierto? Muy bien. La siguiente pregunta que les quiero hacer es, ¿hasta aquí lo que han aprendido de los contenidos que hemos desarrollado? ¿Han podido practicar algo? ¿Sí? Señor. En lo concreto que se han presentado los conceptos, las teorías, la dinámica que se ha llevado entre los diferentes eventos, nos permite, y por lo menos al caso de nosotros tenemos una muy buena comunicación con nuestra hija, que es un elemento propicio para aplicar este tipo de cosas. Y que aunque usted no lo esté poniendo, nos está llevando a reflexionar. Todo lo aprendimos, bien sea en la casa o bien sea en la universidad. ¿Sí? Pero que se nos ha olvidado, no sé si a propósito o por los años que ya tenemos encima, pero sí se han aplicado. Muy bien, muchas gracias. La cuarta sesión. Señora. Pues también he aplicado bastante en la casa. Yo tengo no tengo adolescentes todavía, tengo 2 niñas, una va a cumplir 9, la otra tiene 5, ¿sí? Mucho ejemplo, ellas van a hacer lo que yo hago, ¿sí? Eso me ha puesto a reflexionar muchísimo, y pues yo siempre les he aplicado también el no limitarla, ¿sí? Pues por lo que trabajo en venta, entonces también pues más o menos. Pero entonces lo único que yo me pregunto es hasta qué punto eso del no limitarlas de pronto las puede aburrir. Es la única reflexión que yo hago. Porque entonces yo siempre, acuérdate que sí mami, ya sé, me dice la mayor. Entonces yo a veces también yo me reflexiono y digo, ¿será que entonces también si lo aplico mucho, será bueno, será malo? No sé, es la única como la duda que tengo, ¿sí? Muy bien. Hoy vamos a hablar de eso. ¿Sí? Muy bien. ¿Otra persona más? Que se anime, que sea valiente, que nos comparta por lo menos qué inquietudes han tenido desde que empezamos este proceso en marzo, que fue la primera. ¿Ninguno más? Bueno, están muy tímidos. Siempre 2 meses sin venir se deshabitúa uno. Muy bien, el tema de hoy tiene que ver con esto, con la adolescencia. Particularmente hablo de la experiencia que he tenido con papás que les tienen pánico, terror, pavor a la adolescencia, ¿sí? Entonces dicen, mientras están pequeños bien, porque sienten que de alguna manera llegan a la adolescencia y van a perder el control sobre los hijos. Es más o menos
la percepción que tengo. Además que en la adolescencia ya toman decisiones solos y hay papás que dicen que hacen lo que se les da la gana, ¿sí? Que difícilmente van a seguir órdenes. Y pues he alcanzado a escuchar a algunos papás que nada les funciona con los hijos, nada, por donde hagan, por donde ensayen, dicen que nada les funciona. Para llegar a que nada les funcione hay que revisar no solamente la adolescencia, hay que revisar todo lo que ha sido desde la infancia, desde que nacieron hasta que se llega a la adolescencia, ¿sí? Una persona no es grosera con alguien de un día para otro. Tuvo que haber un proceso donde aprendió que ser grosero era una manera de obtener algo. Y simplemente, ¿qué hace? Lo aplica porque además le funciona, porque lo obtiene. Lo que sea que esté buscando, lo está obteniendo. Entonces, la revisión se hace no solo de lo que está pasando en la actualidad, sino de qué pasó todo el tiempo anterior, de cómo llegamos ahí y cómo vamos a empezar a hacer modificaciones, porque igual pues no todo está perdido. Entonces, lo peor que le puede pasar a un padre es pensar que ya no hay nada por hacer y que toca dejar que el hijo siga así, y empieza una lucha constante, empiezan unas guerras de poderes tenaces entre los papás y los hijos, a ver cuál de los dos tiene la razón. Ambas partes quieren tener la razón. Entonces, hoy vamos a iniciar con un video que me ha parecido bastante bueno. La persona que van a ver en este video, muy probablemente ustedes ya la conozcan, muy probablemente ya han escuchado los temas que ella aborda. Es una psicóloga chilena llamada Pilar Sordo, y realmente el estilo y la manera como ella aborda las diferentes temáticas es bastante interesante. Siempre la posibilidad que tengamos de tener puntos de vista diferentes alimentan lo que nosotros hacemos, alimentan nuestros conceptos y alimentan aquello que nosotros queremos hacer o queremos modificar. Entonces, vamos a empezar viendo esta interpelación que ella hace en un evento donde la presentan y aborda muy por encima. No les paso los videos completos, pero sí les doy el nombre, Pilar Sordo. Búsquenla en YouTube como Pilar Sordo y ahí van a encontrar todas las conferencias que ella ha hecho con diferentes temáticas. Ahí los van a ver a todos y van a encontrar este video que está también en esa página de YouTube, y ya les digo, con el nombre Pilar Sordo la consiguen en YouTube. Entonces, por favor, Luisa. Brillante. Gracias. Elocuente. Conocedora del mundo femenino. Muchas gracias, sí. Vamos a preguntarle a Pilar. ¿Es importante poner límites cuando uno está educando un hijo? Yo creo que los padres hoy día han ido perdiendo absoluta conciencia del concepto de autoridad. Empezaron a flexibilizar demasiado los contenidos educativos. De hecho, yo creo que nosotros somos la única generación de papás que le tuvo miedo a sus padres y hoy día le tiene terror a los chicos, digamos. Sí. Yo creo que eso es lo que pasa. Y desde ahí hay ausencia de límites, donde además yo no sé quién dijo que una familia era un Estado democrático, donde todo se somete como a plebiscito y encuesta nacional, entonces donde se pregunta al chico qué quiere comer. ¿Qué chico va a decir que quiere comer poroto? O sea, objetivamente no hay ninguna posibilidad de que quiera comer legumbre a voluntad, digamos. Entonces, yo creo que hay un tema de autoridad, hay un tema de que yo no le puedo preguntar a los chicos todo lo que quieren. Creo que yo no le puedo preguntar a mi hija si quiere ir a ver a su abuelita. Ella, con la misma cara de culo con la que se levantó, tendrá que ir a ver a la abuela, porque si no pierde todo tipo de contacto con su historia, y eso lo tengo que gobernar yo, eso no es preguntable. Pero ahora preguntan todo. Todo, por eso es que yo creo que tiene que ver... ¿Estás aburrido? Exactamente, y además en una especie...
Y además No, de verdad. además en una especie de inquietud parental de que nosotros pareciera ser que tenemos la obligación de entretenerlos. Sí. O sea, y las familias se transforman como en agencias de viaje los fines de semana para ver dónde llevan a los chicos. O sea, ¿qué vamos a hacer este fin de semana? Nada. O sea, vamos a estar en casa, vamos a jugar un campeonato de naipes, o sea, hacemos un queque con sabor a vainilla y y si quieren venir los primos, amplificamos la cosa, digamos, pero yo creo que de verdad es fundamental entender que ser madre o ser padre inevitablemente significa ser jodido. O sea, eso viene adscrito. Yo no puedo ser grata como mamá. Yo no le puedo caer bien a mis hijos permanentemente, porque si no, no los educo. Es que un árbol necesita un tutor, porque si Exacto. no se tuerce. Y los chicos le pasan lo mismo. Exactamente. Y ahora aparte no se le hace ningún favor dejándolo hacer lo que uno quiere, ¿no? Nada. Y aparte esa parte del aburrimiento, a mí me da bronca cuando están aburridos. Sí, y además ¿Pero frente por a qué eso, están aburridos? Tienen PlayStation, computadora, BlackBerry, qué sé yo, todas las cosas que bueno, tienen. de hecho, mientras más cosas, yo creo que el 80% de los problemas que tienen nuestros hijos es porque tienen demasiadas cosas. Para mí también. Y por lo tanto han perdido la capacidad para agradecer, porque no sé, para mí tomar Coca-Cola cuando chica era una fiesta. Por supuesto. El resto del tiempo yo tomaba un jugo rojo que me dejaba la lengua colorada por semana. Yo siento que de verdad hay un tema grande con los límites, hay un tema grande con la capacidad de entregar muchas cosas, de no preguntarse si es necesario o no necesario. En general los padres de nuestra generación tienen dos frases que yo destruyo, porque además no creo en ellas en absoluto. Una es que yo quiero que mis chicos tengan lo que yo no tuve. No. Eso es una frase falsa porque cuando yo nací no había tele. Por lo tanto, objetivamente, mis hijos, aunque hoy día yo no haga nada, tienen lo que yo no tuve. O sea, no... Eso es obvio. Y la segunda es que yo no quiero que mis hijos pasen lo que yo pasé. Y lo que nosotros pasamos no fue tan malo, nos hizo fue seres, fantástico. nos hizo seres responsables que disfrutábamos Pero además de cosas te sencillas. despertaba la creatividad. Absolutamente. Se iban a dormir, por ejemplo, estabas en vacaciones en Córdoba y todos iban a dormir la siesta y te decían no hagas ruido, que no vamos a dormir. Vos te quedabas en el medio del Exacto. patio y te las tenías que ingeniar para pasar Para el divertirte. tiempo. Exactamente. Divertirte, inventabas un montón de cosas. Yo Y lo uno pasaba jugaba bárbaro. roles y inventaba distintas cosas. Y yo creo que... Ahora que te toda matan, esa- chicos, si te esa vas a dormir la facilidad- siesta, te matan, no te dejan. Hemos hiperenfatizado el tema de los derechos de los chicos, pero hemos nada con los deberes. Y yo creo que cuando se hiperenfatiza un solo lado de la educación, que tiene que ver con los derechos, pero al mismo tiempo no se le dice a un chico que tiene el deber de ser amable, que Por tiene supuesto. el deber de ser bien educado, que tiene el Saludar. deber de saludar, que tiene el deber de colaborar y poner la mesa, de ayudar en la casa, de ir a ver a su abuela, objetivamente el tema se nos descompensa. Y yo creo que tenemos los adultos una deuda gigante con los deberes de los niños. Pero y por desde eso, ahí yo ahora creo los que están mal son los padres, porque Total. los chicos son chicos y que pero yo los veo. Total, se les Aparte, movió una cosa, teja hace frase rato. que dijiste que yo también estoy de acuerdo. Es como que le tienen miedo a los Sí, chicos. terror. No sé por qué. Porque los psicólogos hemos hecho un flaco favor. ¿Por qué con esto todos van al tampoco? psicólogo los chicos también? Bueno, porque los padres tampoco se hacen cargo. Entonces, mientras más recursos económicos tiene un país, más especializa la educación. Entonces, si el niño no es bueno para las matemáticas, cuando antes venía el abuelo y le enseñaba matemáticas porque sabía, ahora va donde una persona que le enseña a estudiar matemáticas. Si el niño tiene baja autoestima, en vez de que la mamá le ayude a subir la autoestima para no tener el quilombo de que la mamá sea, entonces va y le paga un psicólogo que le sube la autoestima. Entonces, un niño de 5 años Sí. tiene un staff de profesionales Sí. para poder pasar la primaria. O sea, es absurdo. ¡Es verdad! ¡Es Entonces, verdad! el lunes va al fonoaudiólogo para que le enseñe a terminar de hablar. El martes va al psicopedagogo para que le enseñe a estudiar. El miércoles va al psicólogo porque el psicopedagogo le cagó la autoestima. El jueves tiene que relajarse, por lo tanto tiene que hacer deporte. Y el viernes tiene que aprender inglés porque si no nadie tiene futuro. Entonces, objetivamente, los 5 días de la semana, producto de esta delegación de funciones, los padres están cada vez menos porque tienen que generar los recursos para poder pagar todos esos especialistas. Claro. No te Y objetivamente, alcanza a la la larga, lo que los niños van a necesitar es una madre que le rasque la cabeza a un niño, es un padre que cuente un cuento, es alguien que juegue a la pelota, y eso es gratis. Eso no genera Lógico. costo económico en ningún país, y eso es lo único que no Pero estamos ¿por qué si es haciendo. tan fácil y parece tan fácil no pasa, viste? Yo creo que, de verdad, yo creo que el concepto clave de nuestro siglo, y en educación, en salud, en distintos ámbitos, es el concepto de fuerza de voluntad. Todo lo que sea cultivo de voluntad parece ser tedioso, latero, aburrido,
aburrido, y resulta que paradójicamente lo que le hace bien al alma, lo que nos hace bien a los seres humanos, es cuando raspamos el alma, y para raspar al alma, para hacernos mejores personas, tenemos que educarnos en voluntad, tenemos que cultivar el sacrificio. ¿Cuál es el mayor desafío que enfrenta hoy la mujer? Sí. Ya, según mi perspectiva. Sí. Ya. Qué canchera que es esta. Yo creo que el mayor desafío que enfrentamos nosotros es la reconciliación con nuestras cabezas. Ese es el mayor. Es apagar el ruido interno que nos impide muchas veces reconciliarnos con nuestros goces. Yo creo que nos han hecho un mal favor cuando nos dividen tanto a las mujeres y nos dicen la mujer tiene que ser buena esposa, buena amante, buena trabajadora, buena no sé qué. Yo creo que uno tiene la obligación de disfrutar todo en la vida es un privilegio o una carga dependiendo de cómo uno lo tome, y creo que el gran desafío de la mujer hoy ya no es la discusión o la pelea con el hombre, que creo que los espacios de equidad o de igualdad de oportunidades tienen que seguir vigentes, pero creo que el gran desafío de la mujer hoy día es la reconciliación consigo misma en sentido de gozar la vida y dejar de sentir que es una exigencia. Muy bien, muy bien. Es un punto de vista, ¿sí? Que nos va a permitir reflexionar y cuestionarnos si nos parece o si no nos parece. Igual no tenemos que estar absolutamente de acuerdo en todo lo que se nos presenta, pero nos permite puntos de vista diferentes. Cuando yo escuché la primera vez una de las charlas que tiene que ver con esto que habla Pilar Sordo, me acordé de varias personas que he podido atender. Recuerdo una mamá muy preocupada porque haciéndole aseo al cuarto de su hijo, en la mesa de noche, le encontró algo parecido a la marihuana. El muchacho estaba como de unos 16 o 17 años, no recuerdo, y la señora entró en shock. Sí, o sea, imagínense ustedes con un hijo de 17 o 16 o 18 años a los que ustedes le estén haciendo aseo, buscándolo en la habitación y encuentren lo que parece ser marihuana. Como ella no la conocía, no sabía. Entonces, tomó lo que había encontrado y se lo llevó al trabajo a preguntarle a un compañero de trabajo, ella es separada, a preguntarle eso qué era, y efectivamente él le dice, es marihuana. Entonces ella decía que tenía terror de preguntarle al hijo, le daba miedo, ¿sí? Entonces cuando yo le pregunté específicamente a qué le tenía miedo, a la reacción de él o a que le dijera que sí era y que él la estaba fumando, o sea, ¿a qué era exactamente a lo que le estaba sintiendo miedo? Lo primero que dijo fue a la reacción, ¿sí? De que la gritara, de que le dijera que qué hacía esculcándole, de que se enojara con ella y que empeorara la cosa. O sea, fíjense que el miedo no era que le dijera sí es, porque ya casi que lo sabía. Era el miedo a cómo él iba a reaccionar con ella. ¿En qué se basaba ese miedo? Le pregunté yo. Entonces decía que es que ya en ocasiones cuando ella le decía algo, él gritaba y la dejaba hablando sola y salía y se iba. ¿Y eso desde hace cuánto que pasa? No, desde que era muy pelado. Miércoles, o sea, pero pelado es ¿cuántos años? No, pues póngale que 8 o 9 años. Empezábamos a alegar y ahí era donde empezaba. ¿Dónde cree que lo aprendió? Le hago yo la pregunta. ¿Dónde creen que lo aprendió? ¿Dónde creen que lo aprendió? Según la respuesta de ella. ¿Cómo se imagina que fue lo que ella respondió? De los papás. Cuando ella cae en cuenta que cuando ella peleaba con el esposo del que se separó, era exactamente lo mismo. Era exactamente lo mismo. El señor tenía su alegato, él se enfurecía y salía y se iba. Y la dejaba sola, con la rabia, con el disgusto, con lo que hubiera sido. Después no hablaban de alguna manera, no, el tema quedaba ahí, hasta la siguiente pelea. ¿Sí? De 3 años, o de 4 años, o de 5 años, ¿cómo lo pudo aprender?
Neuronas espejo. ¿Las recuerdan? Sí. Neuronas espejo. Ahí empezaron a aprender. Entonces, claro, llegan a la adolescencia, o llegan a la vida adulta, o llega uno a la edad que sea que uno llegue, y uno transforma esos aprendizajes. A veces siguen parecidos, pero son aprendizajes que tenemos desde muy pequeños. Entonces, ¿qué hacer en la adolescencia? Si no podemos devolver a la película y volver a los 7 años, volver a la escena en que mi esposo me estaba gritando, salió y se fue, darle borrar, poner otra escena diferente y adelantar la película. No se puede hacer. O sea, en la realidad no se puede hacer. ¿Cómo reescribimos ese disco duro? ¿Cómo lo podemos reescribir? ¿Qué podríamos hacer en una situación como esa? Primero, identificar qué se está sintiendo y ayudar al otro a que lo identifique, ¿sí? Yo siempre le digo a los papás que yo no atiendo adolescentes ni niños, porque ¿quiénes son los que tienen que hacer el trabajo? Los papás. Porque si yo estuviera en la casa todo el tiempo mirando a qué hora se presenta la situación, pues uno le dice, mire, dígale esto, hágale esto. No se puede. Pero ellos que son los que están, ustedes que son los que están en las situaciones, cuando se presenta es la oportunidad de aprendizaje para ustedes y para ellos. Ese es el momento donde tienen que aplicar eso que han venido escuchando, eso que han venido leyendo, eso que han venido aprendiendo. Entonces, ¿qué hacer en un momento como este? Identificar las emociones, las propias y las del otro. Nadie con rabia entiende nada. Cuando ya se calma la persona, se puede hablar. Listo, que salió bravo y se fue y volvió hasta 3 horas después. Esas 3 horas después en que vuelve es el momento en que hay que abordar el tema. Pero es que otra vez se pone bravo. No, pero es que si usted empieza en un tono que facilite que el otro se ponga bravo, pues claro, hágalo en otro tono diferente. Cambie la tonalidad. Y entonces aquí es donde empieza uno a aprender cómo manejar el lenguaje verbal o no verbal, con las palabras que utiliza. Si usted se para y le dice a su hijo, estas son las horas de llegar, ¿eso qué significa? ¿Cómo lo interpreta él? Como un regaño, ¿no es cierto? ¿Qué hace que eso sea un regaño? El tono de voz y el lenguaje no verbal. Y enseguida él, que no sabe nada de esto, ¿qué hace? Reacciona. No le podemos pedir a un muchacho que tenga el mismo nivel de respuesta que nosotros, jamás, porque él apenas está empezando a aprender y nosotros ya recorrimos ese camino. Cambia el lenguaje no verbal. Haga la misma pregunta cambiando el lenguaje no verbal. ¿Sí? Si usted dice, ¿qué son estas horas de llegar? ¿Cómo sonó? A regaño. Si usted dice, ¿qué son estas horas de llegar? ¿Sí? ¿Qué son estas horas de llegar? Y empezamos a jugar con las entonaciones. ¿Sí? Ese que son estas horas de llegar es una invitación a que arranque a pelear o a que piense. ¿Qué hace que haga una de las dos? La entonación y todo el lenguaje no verbal que utilizamos cuando hacemos esa intervención. Y miren el poder que tiene. Todos los que trabajan la comunicación saben algo bastante interesante en los procesos de comunicación. El 93% del impacto lo da el tono y la expresión no verbal, tanto de la cara como del cuerpo, el impacto. Las palabras tienen solamente un poder del 7%, del 7%. 93% de impacto, del porcentaje de impacto lo tiene el tono de voz y la expresión no verbal, resumida en expresión facial y postura corporal.
mirar estas dos maneras que voy a decir exactamente lo mismo. Supongamos que este es el muchacho que llega tarde a la casa, yo lo recibo y le digo, llegó tarde, ¿no? Viene la segunda, otra vez el muchacho, y le digo, llegó tarde, ¿no? ¿Notaron cambios? ¿Cómo fue el primero? Agresivo. Utilicé las mismas palabras, las mismas. Es más, fue la misma pregunta. Llegó tarde, ¿no? Era una interrogación. ¿Qué cambió en la segunda? El tono y el lenguaje no verbal. Y las dos son invitaciones a respuestas muy diferentes en la persona. Entonces, trabajar con los hijos o con las personas es cuestión de empezar a modificar nosotros. Fíjense que todo lo que hemos venido aprendiendo en estos encuentros es cómo cambiar nosotros, no cómo cambiarlos a ellos. Hasta aquí no hemos dicho qué hacer con ellos, o sea, hágale esto, no, nada con ellos. Todo lo que usted ha visto hasta acá es cómo mejorar nosotros, la manera de hablar, hasta la manera de mirar, la manera de acercarnos, la manera de tener conversaciones con las personas, es lo que hemos venido aprendiendo. Entonces, por eso yo inicié preguntándoles qué han aprendido, qué han practicado de todo lo que han aprendido, y no necesariamente en estas charlas, ¿sí? Hay muchos textos, hay muchos libros, hay muchas conferencias. Hay un sacerdote que se llama el padre Juan Jaime. Es paisa. ¿Sí lo han escuchado? Era gordito, ahora es delgado. Pero hace unas conferencias geniales que vale la pena que se las vean con sus hijos, que se las escuchen. Están en YouTube, ¿sí? Esto es para que se den cuenta que no todo lo que hay en internet es tan malo. Hay cosas muy buenas, pero hay que aprender a buscar qué es lo que nos sirve del internet y compartirlo con ellos. Entonces, de eso es de lo que se trata esta charla que vamos a dar hoy. Nos vamos a centrar en la adolescencia, porque es uno de los temas muy álgidos para algunos papás, precisamente por el sistema de creencias que tienen acerca de la adolescencia. En una charla que estuve con un pastor, no era pastor, era un conferencista de ascendencia hebrea, Carlos Rabat, se llama el señor, es caleño. Entonces él contaba la siguiente anécdota. Él decía que en Israel hablar de la palabra adolescencia no hay cómo traducirla al idioma de ellos, al hebreo, porque sencillamente allá no se sufre del paso por la adolescencia. Cuando el muchacho llega a los 13 años se hace una ceremonia religiosa donde él tiene que demostrar que conoce la ley, el libro sagrado que ellos estudian. En la ceremonia religiosa le hacen algo así como una lección, pase y diga tal capítulo, versículo tal, y lo recita de memoria. Y dice, hasta los 13 años, el gobierno y la familia se encargan de enseñarle la ley, que la conozca. A partir de los 13 años, cambia, es ahora que la practique. Y empieza, o sea, pasa de 13 años de ser niño a adulto. Y no tiene tantas complicaciones con la adolescencia, explicaba él, o sea, creencias. Volvemos al tema de las creencias. En algunos de los libros que leía últimamente decía, un paradigma genera o influye o marca cómo es la percepción que tenemos. Y la percepción determina las emociones que generamos. Entonces, ¿qué determinan a las emociones? La percepción. ¿Qué determina la percepción? Los paradigmas. Si empezamos a cambiar nuestros paradigmas acerca de la adolescencia
y empezamos a pensar que es un reto para nosotros como papás. No que va a ser el infierno, ni que va a ser la etapa más dura de la crianza, ni que va a ser difícil, sino que cambiamos y decimos, es un reto porque nos tenemos que reinventar. ¿Por qué nos tenemos que reinventar como papás? Porque usted no habla lo mismo con un muchacho de 12, de 13 años que con uno de 7. ¿Sí? Ya lo vieron ahí, lo que decía Pilar. En la parte de que empiezan a preguntarle que a dónde quiere ir, que quiere comer. Cuando tienen 7 años no les preguntamos, les servimos lo que se tienen que comer, ¿sí? Entonces hay que empezar a reinventarnos nosotros porque cada época va cambiando. ¿Cómo los vamos a abordar a los 18 años, a los 19, a los 20, a los 21? ¿Sí? No los podemos seguir tratando como si fueran niños. Es más, a veces les seguimos diciendo bebés y ellos se molestan, a ellos no les gusta. ¿Sí? Hasta los 7 años ellos quieren estar todo el tiempo a la pata de nosotros y más o menos a los 10, 12 años ya no quieren estar al lado de nosotros. Tienen sus propias elecciones, sus propios amigos, sus propios gustos y hay que empezar a reinventarlos, no a reinventarlos a ellos sino a reinventarlos a nosotros. Entonces vamos a pasar a la siguiente diapositiva y van a ver algunas de las definiciones que se encuentran. Démele otro clic, porfa. Y ahí dice, la palabra adolescencia está tomada del latín adolescens, participio presente del verbo adolecer, que significa crecer o desarrollarse. Eso es lo que significa la palabra adolecer, adolescencia, crecimiento o desarrollo. Tiene una ubicación ontológica cuyo elemento sustancial y característico es la aparición de cambios notables tanto morfológicos como funcionales. Todos los cambios morfológicos que aparecen los desencadena la hipófisis, que es la que maneja el reloj biológico del organismo. Cuando llegamos a cierta etapa en la vida, ese reloj biológico dice, ya no nos gustan más los juegos de niños. Empieza el sistema endocrino a funcionar de otra manera y empiezan a trabajar las hormonas. Y es cuando el niño ya se da cuenta que ya no le gusta jugar con los carros, ni jugar a la lleva, sino que ahora le gusta más, empieza a gustarle el sexo opuesto, cuando antes le era totalmente indiferente, y ahí empiezan los cambios. Y miren algo interesante, yo no sé si ya les había contado esta anécdota de la investigación que hicieron. Lo voy a retomar por las personas que no hayan venido y no lo hayan escuchado. En Inglaterra hicieron una investigación de por qué las niñas se estaban desarrollando tan temprano. La menarquia o primera menstruación ya no estaba apareciendo a los 12 o 13 años, estaba apareciendo incluso a los 9 años. Y toman las muestras y empiezan a mirar qué es lo que sucede, que hace que ahora las niñas no se desarrollen a esa edad. Es más, tiempo atrás había niñas que inclusive se desarrollaban a los 15 años, que la primera menstruación aparecía después de los 14 o 15, empieza a pasar el tiempo y ya no aparece a los 14 ni 15, sino a los 13, a los 12, a los 10, y ya hay niñas que la primera menstruación está apareciendo a los 9 años. ¿Qué está cambiando en la biología que hace que se esté adelantando tanto? Entonces empiezan a mirar los cambios culturales y empezaron a mirar los comportamientos sociales y decían la alta influencia que tenían las mamás. Y empiezan y se dan cuenta de un factor interesante y dicen, a las niñas ya no las visten como niñas, las visten como adultas en miniatura. ¿Sí? Y aunque pareciera que eso no tiene nada que ver, es información que su inconsciente está recibiendo y le está diciendo, ya no es niña, es adulta. ¿Y qué hace el inconsciente? Hace caso y empieza a modificar los procesos biológicos, que los procesos biológicos todos están gobernados por nuestra mente inconsciente. ¿Cuál es la información que le estamos dando al inconsciente? Al nuestro y al de nuestros hijos. Entonces ahí es donde empezamos a ver esos cambios en la morfología y cambios funcionales en el organismo. Es cuando decimos que se pegaron la estirada, porque aumenta el crecimiento, entonces aparecen
empieza a diferenciarse ya la forma del cuerpo, del hombre y de la mujer, la masa muscular. Entonces pasamos a la siguiente, por favor. Y estos son los determinantes, por favor, damos la siguiente, ahí están. Hasta ahí, hasta ahí. Estos son los factores que determinan parte de los cambios que tenemos en la adolescencia. Están los cambios fisiológicos, los cambios del pensamiento, los factores culturales y sociales, la interacción con el ambiente y la interacción con los padres. Todos estos son los cambios y lo que determinan lo que ocurre en la adolescencia. Si vamos a mirar, ¿cambia la interacción con los padres? Totalmente. Nada más el hecho de salir a un centro comercial. ¿Sí? Antes de la adolescencia, ¿dónde se hacen los muchachos? Con usted. En la adolescencia, ¿dónde se van? O adelante o atrás. Pero no se hacen con usted, ¿no es cierto? Ahí está. Empezamos a generar cambios en las interacciones con nuestros hijos. Es más, ellos con nosotros no encuentran ni de qué hablar. Pero usted lo ve que pasa horas y horas y horas hablando con los amigos. Ahí empiezan también los cambios. La interacción con el ambiente. Si antes le gustaba salir a jugar al parque con los demás compañeros, ahora se la pasa encerrado solo frente al computador o haciendo juegos online, y muchos se vuelven hasta ermitaños, no salen, no hablan con nadie, encerrados. Y ahí están los cambios ambientales, los factores determinantes que son del ambiente. El sitio donde se encuentren también determina muchísimo. La cultura en la que estamos creciendo, en la que nos estamos formando, determina bastante de estos cambios. Cambios, bueno, factores culturales y sociales, cambios del pensamiento y cambios fisiológicos. Y los cambios del pensamiento obedecen a la evolución del proceso cognitivo, los cambios cognitivos que se tienen en esta edad. Pasamos a la siguiente. Muy bien, lo vamos a ver muy rápidamente. En la adolescencia, técnicamente se les ha clasificado en etapas. La primera etapa se comprende entre los 8 y los 11 años, y aquí tenemos cambios físicos en la fase cognitiva y en el desarrollo moral. Los cambios físicos, ya los mencioné, la fase cognitiva, pensamientos lógicos y tendencia a expresar pensamientos imaginativos de la infancia. Hay capacidad para acumular grandes conocimientos y aplicar nuevos conceptos, mayor interés para aprender habilidades de la vida. Cuando se habla de la fase cognitiva, es que como evoluciona la manera de pensar, y en esto uno de los pioneros en describir el cambio cognitivo que tienen los niños es Piaget. Y Piaget describe perfectamente todo lo que pasa en el cerebro de un niño que hace que cambie y cambie su manera de pensar, por lo tanto su manera de aprender y por lo tanto su manera de relacionarse. La siguiente es el desarrollo moral, es egocéntrico en general, aunque ya tiene conciencia, no siempre se ve reflejada su capacidad moral en su comportamiento. En un estudio que hicieron, este es un experimento bastante interesante sobre juicio moral. El mismo experimento se hace con niños y se hace con adultos. Les voy a contar el que se hizo con niños. Entonces a los niños se les dice, si su mascota está muy enferma, lo lleva al veterinario, el veterinario le dice que le tiene que aplicar una inyección para que se sane. Usted va a su casa y le pide la plata a su papá y su papá le dice no tengo. Pero su papá sale y usted se da cuenta que en un cajón tiene justo la plata que le va a dar la inyección. ¿Qué hacen? ¿Qué creen que contestaron los niños? ¿Que la cogen? Cogen la plata, pagan la inyección y salvan la mascota. El mismo experimento se le hace con adultos. Y con adultos se hace de la siguiente manera. Si su mamá está gravemente enferma y en el hospital le dicen que para salvarla o que se sane el impasse que está pasando tienen que aplicarle cierto tratamiento, usted no tiene la plata, va donde su jefe, donde usted trabaja, le cuenta la situación y le dice que si le puede dar un adelanto, su jefe le dice que no. En ese momento sale de la oficina y usted se percata que en esa oficina hay un fajo de billetes que dice la cantidad que usted necesita. ¿Usted qué hace? ¿Qué creen que contestaron los adultos?
el 70% contestan que toman el dinero. Aproximadamente es el 70%, 60 y no sé cuánto. De las personas que responden, dicen que sí lo toman. Porque al igual que en la mascota, si no se aplica el tratamiento, la mascota o la mamá fallecen. Entonces la gente empieza a decir, yo después lo repongo, yo saco el préstamo, ¿sí? Empiezan a decir, es bastante interesante este experimento que hicieron. La misma situación con niños y con adultos. Y lo interesante es que tanto los niños como los adultos contestan lo mismo. Es una de las evaluaciones que se hace para mirar juicio moral, ¿sí? La capacidad que tenemos para determinar lo bueno o lo malo, para hacer un juicio moral, de decir qué calificamos como bueno o qué calificamos como malo. Porque la siguiente pregunta que se hace en ambas partes es, ¿eso que hizo fue bueno o malo? Contestan que es bueno. La respuesta que dan tanto los niños como los adultos fue que eso fue bueno. ¿Por qué? Porque salvaron una vida. Esa es la respuesta que dan. Y es simplemente para evaluar cómo estamos en nuestra capacidad, cómo está desarrollado nuestro juicio moral. Y aquí en la adolescencia es donde empiezan a notarse los cambios. Pasamos a la siguiente, por favor. Concepto de sí mismo, características psicológicas, relaciones con padres y relaciones con compañeros. Voy a leerlo rápidamente. En gran medida está influenciado por las relaciones con los miembros de su familia, profesores y cada vez más por sus compañeros. Muchos niños tienden a imitar el estereotipo masculino, la autoimagen, y muchas niñas pueden sufrir con la llegada de la pubertad. Las características psicológicas: mayor afán de hacer planes y cumplir con objetivos y tendencia a ser desorganizados. Relaciones con padres, relación de afecto y dependencia de ambos padres, deseo de participar más en decisiones que les afectan, tendencia a discutir sobre tareas, deberes y orden, conflictos con hermanos, y en las relaciones con los compañeros eligen amigos con los mismos gustos y aficiones. Las niñas tienden a tener menos amigas más íntimas que niños, y en esta etapa se forman pandillas de amigos que pueden excluir a otros niños. Si vemos acá, empezamos a darnos cuenta que ya empiezan a elegir quiénes son sus compañeros. Ya empiezan a tener algo de discernimiento, decir, yo quiero con este otro. Es más, lo eligen en los recreos, con quién se hace, con quién no se hace, con los compañeros de donde viven, con quién salen a jugar y con quién no. Y ahí empezamos a notar nosotros estos cambios, y ahí nos estamos diciendo, están ya en la preadolescencia. Pasamos a la siguiente. La segunda etapa, que va de los 11 a los 15 años, entonces acá ya tenemos cambios físicos mucho más notorios. La fase cognitiva es el desarrollo de nuevas capacidades para ver las cosas en términos relativos y abstractos. Ya en esta etapa son capaces de pensar de manera abstracta. ¿Qué quiere decir de manera abstracta? Antes de esta época uno le pregunta a un niño, ¿su mamá lo quiere? Sí. ¿Cómo sabe que lo quiere? Como no es capaz de tener pensamiento abstracto todavía, va a decir, porque me trae regalos. O sea, es pensamiento concreto. Pensamiento abstracto es que a esta edad ya empieza a decir, porque me cuida, porque veo que trabaja bastante para darme lo que necesito. O sea, empieza a tener tipos de abstracciones. Por eso es tan importante saber cómo les hablamos. Porque no le podemos decir en la etapa anterior, no le podemos hablar de forma abstracta, de decirle, yo me sacrifico por usted, porque no van a entender qué es sacrificio, ¿sí? Para ellos es el pensamiento concreto, o sea, lo que pueden ver, lo que pueden tocar. Saben que el papá o la mamá los quiere porque pueden ver y tocar los regalos que le dan. En la parte abstracta ya empiezan a entender cosas más profundas que hasta esta época no se han podido entender. ¿Y esto para qué nos sirve? Para mirar cómo les hablamos, de qué manera nos dirigimos a ellos. A veces, estando en capacidad de tener pensamiento abstracto, seguimos hablando
para el pensamiento concreto. Y muchas veces, teniendo capacidad, estando con pensamiento concreto, les decimos cosas que son abstractas, que no tienen capacidad todavía de entender ni de trascender. Desarrollo moral, tendencia hacia el egocentrismo, buscan la aprobación social de sus compañeros, aunque entienden los conceptos relacionados con el orden social. A esta edad suelen cuestionar ciertos principios sociales, morales o éticos, a veces sobre todo los que tienen los padres. Entonces, entre los 11 y los 15 años se rebelan contra muchas de las creencias que tienen los papás. Me acuerdo mucho de un muchacho no recuerdo si eran 14 o 15 años o 16, la verdad, por esa época, y me acuerdo que las mayores discusiones que tenía con los papás, especialmente con la mamá, era que el muchacho le decía que Dios no existía. ¿Sí? Esos eran los principales problemas que ellos tenían, y los papás estaban sumamente preocupados porque el muchacho era la pelea para llevarlos, por ejemplo, los domingos cuando iban a misa, y se resistía, él decía que no quería ir. Y ellos no entendían que él estaba pasando por esta etapa, que la manera en que tenían que empezar a hablar de los temas de Dios no era obligándolo a ir a una misa, esa no era la manera. Tenían que empezar a trabajar con él de dónde saca la creencia, de dónde está sacando ese concepto y qué se la sustenta. ¿Qué le sustenta que diga que Dios no existe? ¿En qué se basa para decirlo? Y lo ponemos a pensar de manera abstracta. Muchas veces, ¿qué hacen? Repiten lo que escuchan, porque cuando no le argumentan, le están repitiendo lo que han escuchado en otra parte. Pero cuando usted le dan argumentos, empieza usted a decir, está trascendiendo la información, está pensando por él mismo, y ahí es donde los podemos abordar de manera diferente. Si los tratamos de convencer de cosas que son nuestras creencias, les estamos imponiendo y no les estamos permitiendo a ellos desarrollar maneras de pensar, de tener criterio. Y una de las cosas que van a ver ahorita, descrita por Erikson, discípulo de Freud, él dice que hay etapas en el desarrollo de los seres humanos, y cada etapa hace que nosotros pasemos una situación crítica o un conflicto. Esa situación crítica o conflicto nos permite desarrollar ciertas habilidades y destrezas. Y describe que en la adolescencia la crisis que tenemos que pasar se llama de identidad, de saber quién soy en la vida. Esa es la función de la adolescencia, o esa es la crisis de la adolescencia, saber quién soy y para dónde voy. Ahorita vamos a ver en las anteriores etapas cuál es la crisis y en las posteriores, que son las de la vida adulta. Seguimos, por favor. Muy bien. Viene el concepto de sí mismo, las características psicológicas y las relaciones con los padres. El concepto de sí mismo depende de cómo aceptan los cambios que ocurren durante la pubertad, tendencia a conformarse con estereotipos de hombre o mujer, preocupación con problemas de peso, piel, altura y el aspecto físico en general. ¿Por qué serán tan importantes estas situaciones aquí? Porque acuérdense que aquí empieza el gusto por el otro, y porque en este momento ellos quieren ser aceptados en el grupo donde se encuentren o aceptados por el otro. Por eso es que es clave tener esta información acá. El concepto de sí mismos, están formando el concepto sobre ellos. Miren ustedes que es bien interesante. Yo recuerdo alguna vez que alguien decía que esta edad era de no hallarse, porque en esta edad todavía ya no están para las fiestas, para las piñatas, o sea, no encajan en una piñata, pero tampoco encajan en un baile de adultos, no bailan, ¿no es cierto? Entonces, en la época de antes, cuando las hermanas mayores las querían dejar salir a una fiesta, ¿qué le decían? Lleve al hermano. Y el hermano a los 11 años, ¿cómo iba? Tenía que hacer una negociación con la hermana para poder ir, ¿no es cierto? No se hallan
ni en la infancia ni en la vida adulta, es una etapa de transición y de desarrollo. Entonces, recordémoslo para lo que vamos a ver más adelantico. Características psicológicas: atención centrada en sí mismo, preocupación por la opinión de los otros, necesitan más intimidad en el hogar, sufren cambios muy fuertes de humor y pueden pasar de la tristeza absoluta a la alegría desbordada en cuestión de horas sin saber muy bien por qué. Tendencia a olvidar todo. ¿Qué es lo más importante de acá? Miren que necesitan más intimidad en el hogar. O sea, ya no quieren estar en los mismos espacios ni compartir los mismos espacios, quieren habitaciones propias, quieren cosas para ellos. Eso es lo que significa que empiezan a tener más identidad con ellos mismos. Relaciones con los papás: suele ser la etapa de mayor conflicto con los padres mientras buscan una identidad propia dentro de la familia, más allá que la del niño o la niña de antes. Busca más compañía de sus compañeros, rechaza a veces muestras de cariño, aunque las sigue necesitando. Deseo de tomar sus propias decisiones y rebelar contra las limitaciones de la disciplina de padres, aunque las siguen necesitando. La anterior, espérenme un segundito. Va muy adelantada, Luisa. Muy bien, miren lo que dice acá, que es bastante interesante. Deseo de tomar sus propias decisiones. Deseo de tomar ellos mismos. ¿Estarán en capacidad de tomar sus propias decisiones? No. ¿Por qué todavía no están en capacidad de tomar sus propias decisiones? Porque hasta ahora se están identificando, ¿no es cierto? Entonces, a esta edad usted le dice: fulanito de tal es mala compañía y fulanito de tal es buena compañía. ¿Ahí lo entenderán? No. No lo entienden todavía. ¿Cómo le daríamos esa información teniendo en cuenta esto que acabamos de leer? Como preguntándoles: cuando la veas te parece que te sentiste cómoda en ese momento. De los ejemplos que tiene ese amigo, de las actitudes, de los hábitos que tiene, para que lo puedan hacer, lo puedan. Exacto, esa es la manera. Cuando uno le impone, y más aquí que se están revelando, peor. ¿Por qué es peor? Porque no aceptan. Porque acuérdense que se están rebelando contra las creencias que nosotros tenemos, porque en esa época ellos están creyendo que lo que ellos están viviendo y que lo que están haciendo está bien hecho. Tuve la oportunidad de atender a una chica de 16 años. La verdad, ella venía de un matrimonio separado bastante conflictivo, demasiado conflictivo. Además de lo conflictivo, ella tenía ciertas condiciones de salud que simplemente para mí eran reflejo de lo que estaba viviendo en su casa. Y esta niña, como muestra de rebeldía, a los 16 años se novia con un muchacho como de 18 años, de oficio tatuador. Tatuaba y estampaba camisetas. Ella en esa época vivía, creo que por los lados de Pan de Azúcar, no recuerdo, y este chico en Morro Rico. ¿Sí? La mamá casi se muere cuando lo conoce. Y lo primero que hizo fue prohibirle. A partir de ahora le queda absolutamente prohibido volverse a ver con este muchacho. La niña buscaba la manera de escaparse y se encontraba con él. La mamá algunas veces se daba cuenta, otras veces no. Las vecinas le contaban que la muchachita se había salido, que se había ido, que se había perdido toda la tarde. Una vez ella se fue, el muchacho consumía marihuana. Una vez donde ella está, llega la policía, estaban ellos consumiendo, a ella se la llevan también en esa redada. Los papás tienen que ir a sacarla de donde había caído. Se le preguntó que si ella consumía, decía que no. Efectivamente no podía consumir porque
tenía como 5 diagnósticos más o menos donde hubiera consumido, pues hasta ahí había llegado. Cuando empezamos a hablar con ella, yo le preguntaba, me acuerdo que el muchacho, el nombre Daniel, yo le decía, ¿qué piensa de Daniel? Y decía, es que Daniel me entiende. Es que Daniel me entiende. Y si él quiere consumir es problema de él, no es mío. Yo no consumo. Yo alguna vez le dije, porque ella decía que estaba profundamente enamorada, y le decía, yo no creo que sea enamoramiento. Yo creo que es que se siente muy bien con él, porque con él no se siente juzgada, le acolita todo lo que quiera hacer, y obviamente ahí está uno. Pero enamoramiento, yo particularmente no creía que fuera. Ella falleció algunos años después porque se le complicó alguna de esas enfermedades, no recuerdo cuál, y ella falleció hace como 2 o 3 añitos que falleció. ¿Cómo será la capacidad de discernir en ese momento, en esta edad? ¿Habrá capacidad de discernimiento? No, no la hay, no la hay. Todavía no han madurado para que haya discernimiento. Todavía no han madurado. Todavía nosotros tenemos que indicarles qué está bien, qué les hace bien, qué les hace daño y las consecuencias a donde pueden llegar cuando hacen las cosas que les hacen daño o entran en circunstancias que los dañan. Pasamos a la siguiente, por favor. La relación con los compañeros, los cambios de la pubertad y cómo reaccionan los compañeros pueden condicionar las amistades. Mayor tendencia a compartir confidencialidades, formar grupos, se despierta el deseo sexual y algunos empiezan ya a formar parejas. Entonces, ¿qué edad hay? 11 a 15 años. 11 a 15 años. Entonces ya empiezan a llegar, si son niñas, más los amigos que las amigas. Y si son niños, más las amigas que los amigos. Y muchas veces los papás a veces sienten temor de abordar la sexualidad con sus hijos, de hablar de esta parte tan importante del desarrollo de la vida. Miren a qué edad se está despertando el deseo sexual. A eso súmenle la televisión. A eso súmenle la televisión y lo que están viendo. O sea, si ni siquiera lo habían pensado, el televisor les facilita que lo piensen. ¿Sí? Y el reggaetón. El reggaetón. ¿Recuerdan el video que les pasé de esta señora mexicana hablando de la canción de Maluma? ¿Sí? Las 4 babies. ¿Sí? Eso por poner un ejemplo sencillo de lo que escuchan, y ella decía, presten atención a lo que escuchan sus hijos. Y no solo lo que escuchan en la televisión o en las canciones, lo que hablan con sus compañeros. Imagínense que a esta edad empiecen a sentir gusto por el otro, por otra persona. Puede ser un compañero, una compañera, un amigo, un vecino, una vecina. ¿A quiénes creen ustedes que ellos les van a contar primero que fulanito les gusta? Al amigo. A los amigos que tienen la misma edad. ¿Qué le podrá decir el amigo? Cuádresela. ¿Sí? O sea, lo está orientando otro perdido igual que él. Igual y pico. ¿Sí? Y resulta que ellos van a veces desorientados en esta parte. La información sexual muchas veces se da tergiversada y distorsionada. Y ahí es donde nosotros tenemos que estar pilas con ellos. Son temas que no nos deben dar pena o temor de abordar con ellos. Porque si no lo hacemos nosotros, ellos sí lo hacen por otro lado. Ellos sí lo abordan por otro lado. Es más, piden consejo por otro lado. ¿Cuál consejo creen que van a recibir? Hágale. Pruebe. No pierde nada. ¿Sí? Entonces, 11 a 15 años. Uno dice, todavía están muy niños.
Pero recuerden que lo que hace que haya deseo sexual son las hormonas, que son las que hacen que a esa edad se empiece a tener gusto por el sexo opuesto. Hace como un año atendí a un papá que se le presentó la siguiente situación. Su hijo de 13 años veía en su hermano de 17 o 18, que era lo que tenía, el hermano mayor, un modelo a seguir. Entonces un día escucha la conversación de su hermano mayor de 17 años por celular, donde estaba, que se notaba a leguas, que era con alguien que le gustaba mucho. Como siempre le preguntaba que si tenía novia y él nunca decía, nunca daba la respuesta, el hermano de 13 años tenía muchísima curiosidad de saber quién era la novia. Cuando el muchacho cuelga el teléfono, no sé para dónde se va, él toma el teléfono y mira a ver cómo se llamaba la novia y resulta que encuentra que no era una novia sino un novio. 13 años. El muchacho se volvió muy callado, estaba muy afectado, decía que hasta había pensado en suicidarse porque obviamente la imagen que tenía de su hermano de 18 años y que lo que quería era conocer el nombre de la novia y se encuentra y es evidente que no estaba hablando con una chica sino con un chico, fue un impacto para el muchacho. Ningún papá está preparado para una situación como esta, ninguno. Este señor manejaba taxi, era un conductor de un taxi y me decía, ¿qué hago? ¿Qué le digo? Lo primero que me preguntó es que si la homosexualidad era una enfermedad, que si había manera de curar al muchacho de 18 años. Lo primero que le dije fue, no es ninguna enfermedad. Para mí sería muy temprano decir que ya es su orientación sexual, puede ser una tendencia, porque es que hoy en día no hay novela que no tenga un romance homosexual y lo confunden con enamoramiento. El señor quería que yo hablara con el hijo de 13 años y con el de 18, con el hijo de 13 años para que yo le explicara y con el 18 para que lo convenciera de que no tuviera novio sino novia. ¿Quién tenía que hacer esa tarea? Él. ¿Qué tenía que hacer con el de 18 años? Escucharlo y saber en qué momento este muchacho despertó esta tendencia sexual y escucharlo sin juzgarlo para poder ayudarlo, para poder discernir si sí era su orientación sexual o simplemente era una moda, porque ya hay modas, ¿sí? Entonces, por eso es que es tan importante que no nos dé pena hablar de estos temas con los muchachos, y entre más temprana edad, muchísimo mejor. Yo no sé si ya les conté o había hecho esta reflexión, ¿ustedes se han fijado en los muñequitos del WhatsApp? Las distinciones de familias que sacan, ¿han visto? Entonces sacan el papá y la mamá con el niño, el papá y la mamá con la niña, el papá y la mamá con dos niños, con dos niñas, con niño y niña y con niño y niña, ¿sí? Y también sacan el mismo sexo, ambos hombres y ambas mujeres. Y está ahí, o sea, es información que es visual y los niños manipulan celulares, manipulan el WhatsApp. Cuando ven esa imagen y no se habla de eso, ¿cómo están guardando la información? Que eso forma parte de lo que llamamos normalidad. Y son temas de los que no hablamos y decimos, ay, mire, abordar el tema. Abordar el tema. Pasamos ahora sí a la siguiente, por favor. La etapa de los 15 a los 18 años. Hay mayor homogeneidad entre sus compañeros porque ya la mayoría ha pasado por la pubertad y durante esta etapa llegan a su altura y peso de adultos. O sea, aquí estos hacen referencia a los cambios físicos. La fase cognitiva hay mayor capacidad para pensar en forma abstracta,
e hipotética sobre el presente y el futuro, al poder entender y compartir mejor los acontecimientos que les rodean y que ocurren más allá de su círculo social inmediato. Pueden adoptar una nueva conciencia social. El desarrollo moral, menos egocentrismo y mayor énfasis sobre valores abstractos y principios morales. Como el desarrollo emocional y el cognitivo no van al mismo paso, es posible que los mismos adolescentes reivindican ciertos valores, los violan a la vez. En este sentido, es una etapa algo contradictoria, porque lo que en un momento defienden, en otro momento lo dejan de defender, ¿sí? Lo que en un momento puede estar bien, en otro momento puede estar mal, porque están pasando por esta etapa. La parte cognitiva no va al mismo ritmo que el desarrollo emocional. Aquí se empiezan a hacer más conciencia de las emociones. Aquí se puede empezar a trabajar en ellos más, de saber cómo se sienten frente a determinada circunstancia. ¿Qué les generó que alguien les dijera sí o les dijera no? Que alguien los rechazara, los aprobara, los desaprobara. ¿Qué generó internamente? Listo, generó rabia. ¿Qué vas a hacer con esa rabia? ¿La vas a mantener todo el día o la vas a sacar? Y esto ya lo podemos empezar a hacer en esta época. Antes de esto nos toca esperar que se les pase el berrinche solitos, porque no hay conciencia de las emociones. Aquí ya podemos empezar a hablar de esa conciencia de emociones, de que reconozcan las emociones en ellos y en los demás. Porque aquí ya las pueden empezar a reconocer en el otro. ¿Y cómo se puso fulanito? Le dio rabia. Ya reconoce la rabia en el otro, la tristeza en el otro, y la reconoce en él mismo. Pasamos a la siguiente. Acá tenemos el concepto de sí mismos. Es la etapa en la que los adolescentes forman su propia identidad, experimentan con distintos aspectos, papeles, valores, amigos y aficiones. Sus características psicológicas: cierta vulnerabilidad ante posibles preocupaciones, depresiones y trastornos como la anorexia, relaciones con los padres. Conforme se van avanzando por esta última etapa de la adolescencia, suele haber menos conflictos entre ellos y padres y mayor respeto, porque los hijos ya pueden ver a sus padres como individuos y comprender que sus opiniones se basan en ciertos valores, y esto produce una mejoría en las relaciones familiares. Siguen discrepando con algunos límites impuestos por los padres, como el dinero, las tareas de la casa, a la hora de llegar a la casa, la apariencia, aunque la existencia de estos límites les beneficia mucho más a largo plazo. Aquí sí que cuesta trabajo que hagan esto. Aquí sí que cuesta trabajo que sigan instrucciones, horas de llegada. Exacto. Este caso lo acabé de conocer este fin de semana, que estaba en otra ciudad, y miren lo que me comentaba la mamá. La mamá tiene a su hija de 16 años, y resulta que un día la niña le llegó a la casa y le presentó al novio. ¿Sí? Cuando ella le dijo al novio, dijo: ¿cómo así? ¿A qué horas? ¿Hace cuánto que son novios? Ya llevan como un mes, dijo ella, y hasta ahora se lo presentaba. Le pide permiso para ir a la primera fiesta y le dice: listo, vaya, pero llega a las 11 de la noche. No llegó a las 11, llegó a la 1. ¿Y usted qué le dijo? Que no, que yo le había dicho que hasta las 11. ¿Y qué le dijo después? No, pues hasta ahí le dije. Listo. ¿Volvió a ir a una fiesta? Sí. O sea, ¿le dio el permiso inmediatamente? Sí, se lo dio. Hasta ahí, ¿cómo va la cosa? Mal. ¿Por qué va mal? ¿Sí? No pasó de una amonestación simple. Siguiente fiesta que la invita a ir. La ciudad de las que le estoy hablando es Barranquilla. Esto pasó en Barranquilla. ¿Sí? Otra cultura. Ubiquémonos que es otra cultura totalmente diferente. Siguiente fiesta que la invitan a ir. Yo digo, pero si casi cada 8, cada 15 días pide permiso para fiestas la niña. Y cada vez que pide permiso, se lo da. Cada vez que pide permiso, ella es una señora separada. Cada vez que pide permiso, hay la amonestación del permiso anterior, pero no pasa nada, sigue yendo a la misma fiesta, a las invitaciones que le hace. ¿Por qué me pregunta ella y por qué me consulta? Porque en la última que fue, que le había dicho que tenía que llegar por tarde a las 12 de la noche,
llegó al otro día a las 5 de la tarde. Se le alargó la fiesta. Y me decía ella, doctora, y es que ya no sé qué hacer porque es que ya no me hace caso de nada, le da lo mismo que yo le diga, que no vaya a que vaya. ¿Qué le permitió a ella llegar hasta allá? Ella nunca pasó nada, nunca pasó nada. Ese día obviamente el regaño fue muy grande y la niña decide que ya no vive más con su mamá y que se va a vivir con su papá. Y se fue a vivir con el papá. ¿Cuándo va a volver de la mamá? Cuando pelee con el papá. Iba a estar así. ¿Sí? Y yo digo, ¿por qué nosotros sí podemos ver en qué se está equivocando la señora y ella no? Porque es más fácil ver cómo se equivocan los demás que ver cómo nos equivocamos nosotros. ¿Sí? Totalmente. Entonces uno dice, pero ¿cómo no le dice? ¿Cuántas veces nosotros hacemos lo mismo? En situaciones parecidas o en situaciones diferentes. Dejamos pasar, dejamos pasar, dejamos pasar. Y cuando queremos tomar el control, ya se nos ha salido de las manos. Yo recuerdo muchísimo, una vez estaba yo con mi mamá, no me acuerdo dónde estábamos, y resulta que vimos cómo le contestó, no me acuerdo quién era, cómo le contesta de feo a la mamá. Y dice mi mamá, ¿sí? Ay, de que a mí un hijo me conteste de esa manera. Obviamente mi mamá nació en 1929, imagínense, ¿sí? Tiene 88 años. Y dice, ay, de que a mí un hijo me contestara de esa manera. Y decía ella, en mi época, eso no se veía. Y yo le decía, mamá, eso no es nada, eso mismo lo hacen a los 5 años. Empiezan a los 5 años a hacerlo. ¿Sí? Y ahí es donde, o sea, donde tenemos que poner el freno, no lo colocamos. Es ahí donde se coloca. Poner un freno a los 19 años es sumamente difícil. Es casi que una misión imposible a los 19 años que usted ponga un freno, que usted pida respeto, si no lo ha exigido y no lo ha dado a más temprana edad. Las relaciones con los compañeros, las amistades entre chicos y chicas empiezan a ser más frecuentes y la influencia de los amigos sigue siendo clave en el desarrollo personal de una identidad propia. Los amigos antisociales pueden aumentar un comportamiento antisocial en el adolescente. Un comportamiento antisocial, ¿por qué les puede llamar la atención? Por marcar la diferencia y porque es un reto poderlo hacer. Ahí está. Acuérdense que es la etapa donde se quieren identificar, o sea, saber quiénes son y para dónde van. Por eso es que es tan importante, insisto, en que conozcan cuáles son los amigos que los rodean. Cuando ellos cuentan algo de sus amigos, enseñarlos a cuestionar, por ellos mismos, que identifiquen lo que conviene de lo que no conviene. ¿Por qué? Vuelve y juegan las neuronas espejo. Porque las neuronas solas no eligen qué copian y qué no copian, copian todo, pero uno sí tiene el poder de hacer esa elección. Pasamos a la siguiente. Muy bien. Ahora vamos a ver cuáles son las crisis que vemos en esta etapa. Hablamos de crisis sexual, crisis de identidad y crisis de autoridad. ¿Cuál es la crisis de autoridad? Que ya no aceptan que los manden. Porque acuérdense que vimos en una de las etapas anteriores que ya ellos toman sus propias decisiones, y ahí es donde viene la crisis de autoridad. ¿Sí? Entonces, ¿recuerdan lo que decía la psicóloga Pilar? Que hay que ir donde la abuelita, y ellos dicen, es que yo no quiero ir. Viene la crisis de autoridad. ¿Sí? ¿Por qué tengo que ir? Y empiezan a pelear con las decisiones que nosotros tomamos para ellos. Entonces decimos, vamos todos este fin de semana a esta parte. Dice, no, porque ella tiene planes aparte. ¿Sí? Ella hizo planes. Entonces uno dice,
dice, ¿tenemos que consultarles qué planes tienen? No. Entonces me acuerdo del gran filósofo Andrés López, cuando habla de la mamá. Y la mamá dice, mientras usted viva en esta casa, se hace lo que yo diga. ¿No es cierto? Filosofía muy antigua y muy cierta y muy eficaz. ¿Cuándo están en capacidad de decidir por ellos? Cuando aprendan a asumir sus propias consecuencias, porque hasta ese momento no saben hacerlo. Entonces quiero que miren esta otra charla que es bien interesante de un mexicano, ya lo van a ver, y habla otro punto de vista diferente, parecido al de la psicóloga anterior, pero quiero que escuchen lo que este señor dice a partir de una experiencia que tuvo con un adolescente. Por favor, pasamos el video. Hola, ¿qué tal? Pues bueno, soy Olga Rosado, soy conductor de televisión desde hace bastante tiempo y hubo un día que acabando un programa había un chico en mi camerino, un adolescente. Me dijo, Jordi, quiero platicar contigo. Le dije, sí, claro. Me dijo, hola, ¿cómo estás? Me llamo Alejandro. Le dije, ¿qué pasó? Me dice, te voy a decir algo que nunca le he dicho a nadie y que nadie más sabe. Le dije, sí, dime. Me voy a suicidar. Cuando me lo dijo me quedé impactado, me quedé frío. Y empecé a decirle las cosas que cualquier adulto diríamos para evitar una situación así, pero me di cuenta que él no me entendía, porque yo tampoco entendía lo que él estaba sintiendo ni lo que él estaba viviendo. En ese momento fue un caos, se lo tenían que llevar a él, cuando él se tenía que ir, yo me tenía que ir. Yo le dije, por favor, déjame tus datos, me los apuntó en un papelito. Y yo estuve toda la tarde esperando llegar a mi casa, y cuando llegué, le llamé a unos psicólogos, busqué un poco en unos libros, no había mucho, me metí a una línea de ayuda, y cuando sentí que tenía la información necesaria para poderlo ayudar, le marqué. Agarré el papelito y le marqué. El teléfono empezó a sonar, y a sonar, y a sonar, y no contestaba. Fue, yo creo que una de las noches más largas de mi vida, porque esto duró como unas 3 o 4 horas, en que yo marcaba, y él me había dicho que era una decisión que ya había tomado él. Entonces yo no sabía si lo estaba planeando, si en ese momento lo estaba haciendo, o si lamentablemente ya lo había hecho. Fue horrible. Al otro día me levanté, seguí marcando, y cuando menos te imaginas que te van a contestar, me contestaron. Me contestó una señora, y le dije, señora, ¿me puedo comunicar por favor con Alejandro? Y me dijo, aquí no hay ningún Alejandro. Le dije, señora, mire, yo conocí a su hijo ayer, me dijo la situación en la que están, por favor, téngame confianza y me lo puede pasar. Efectivamente, el número estaba mal. Yo tenía mal el número. Yo hoy no les puedo decir si Alejandro está vivo o lamentablemente si no lo está. Yo me sentí muy mal, me sentí muy culpable, me sentí culpable por no haber revisado el teléfono de entrada en ese momento, por no haberle dado el mío, porque sí lo pensé y no se lo di. Y sobre todo, me sentí un poco responsable por no tener información, porque había muchos chavos que se me acercaban a decirme diferentes cosas, pero nunca había estado en una situación así. En fin, como 6 meses después me invitan a dar una conferencia donde yo realmente creí que lo único que querían era que yo entretuviera a los chavos por un cierto rato. Pero ellos no sabían que yo había vivido esto, entonces yo preparé unos temas para esa plática y busqué la parte la parte de entretenimiento que yo había manejado en los medios para poder hacer una fórmula y a ver si funcionaba. Y dije, si esto funciona, yo voy a tratar y voy a intentar buscar siempre a los mejores expertos, buscar la mejor información para ser un traductor, para ser un facilitador y darla y pueda ayudar. Afortunadamente esa conferencia en ese momento funcionó. Y yo lo que les quiero decir es que todos tenemos un adolescente que queremos, que amamos o simplemente que queremos ayudar. Un hijo, un sobrino, un nieto, un amigo, un vecino, en fin. La adolescencia efectivamente es complicada. Dicen que lo único más difícil de ser un adolescente es ser el papá de uno de ellos. Dicen que verdaderamente es realmente muy complicado. Y la verdad es que cómo no, porque cambian completamente las cosas, cambian al 100% las cosas, porque de repente tus niños
los tienes chiquitos y te dicen, papi, mami, por favor, quédate aquí en mi cama, quédate conmigo. ¿Cómo que ya te vas a trabajar otra vez si acabas de llegar? No, por favor. Y unos años después te dicen, ¿te puedes largar de mi cuarto? ¿Te puedes largar? Dame mi espacio. O sea, además, si pudieran escriturar su cuarto, lo harían muchos. Es impresionante. Haz de cuenta que te cambiaron a tu hijo por una copia pirata. Se ve igual, pero no es lo mismo. Y la realidad es que los papás y los chavos hablamos completamente distinto. Son comunicaciones y lenguajes completamente diferentes. Entonces de repente el adolescente te dice cosas como, pero todos reprobaron. Y el papá o la mamá te dice, obviamente, a mí no me importan los demás, me importas tú, ¿no? Y además si tienen tiempo te la aumentan con... Entonces, ¿qué? Si te dicen, ve y aviéntate a la barranca, vas y te avientas. La realidad es que los papás estamos tratando de educar a nuestros hijos con lenguajes, con información de hace 30 años. Como nos educaron a nosotros, en un principio no es nuestra culpa, porque es la única forma que sabemos hacerlo. Pero los chavos de hoy viven otra adolescencia, otra realidad, otro entorno. Y tienen 1 millón de elementos que no tuvimos hace 30 años. Entonces, realmente, para poder educar a un hijo de hoy, hay que ser un padre de hoy. Y la adolescencia es fantástica, es increíble, pero es muy bueno cuando la entendemos. Mucha gente pensamos que la palabra adolescencia significa adolecer. Y la verdad es que hace mucho sentido, pero significa aprender a crecer. Y es exactamente lo que está pasando con un adolescente. Se está convirtiendo en un adulto, tanto física como emocionalmente. Es lo que está sucediendo en todo momento. Entonces, los cambios físicos los conocemos muy bien todos, ¿no? Los genitales empiezan a crecer, hay vello púbico, cambian los músculos, viene la menstruación, en fin. Pero los cambios mentales muchas veces no los entendemos o no los conocemos y son los más importantes. Fíjense que a mí me parece muy interesante esto. El 95% del cerebro humano se desarrolla entre los 0 y los 5 años. Y el último 5%, que es de los más importantes, se desarrolla en la adolescencia. Y es impresionante lo que está pasando, pero es así y muchas veces no lo sabemos. Y a mí me gustaría comentarles 3 cosas muy básicas del cerebro del adolescente donde lo podemos entender de una manera más fácil. La primera señal que un adolescente recibe en su cerebro es que quiere ser y tiene que ser independiente. Es lo primero. Tiene que ser el mismo, tiene que ser un individuo por primera vez en su vida. ¿Y qué pasa? Que voltea y ve a su papá o a su mamá y es ¡ah! Estoy idéntico a él. Estoy idéntica a ella. Y claro, ¿por qué? Pues porque llevas 11 años tratando de imitarlo, porque tienes su ADN, tienes su educación, bueno, tienes hasta su naricita chata, o sea, tienes todo. Entonces, en ese momento pasa de ser tu héroe, el que estuviste construyendo, a ser tu archienemigo, porque va en contra de lo que el cerebro te está pidiendo, que seas distinto. Entonces, necesitas dejar de ser una sucursal de tu papá para empezar a ser tu propio changarro. Y es real, y tu cerebro te está diciendo todo el tiempo. Entonces, inmediatamente, los adolescentes en este momento empiezan, ¿sabes qué?, a estar rebeldes, a estar en contra, a no estar de acuerdo con nada de lo que digas, por más claro y lógico que sea, no. Y a sacar una bandera de no es justo, porque no estoy de acuerdo. Y empiezan los chavos a decir palabras como, frases como ash, nta, ¿no? Y te empiezas a hablar distinto, a decir más groserías. Si tu papá tiene piercings, entonces tú no te los pones. Si no los tiene, tú los quieres. O sea, todo lo necesario para poderte separar. Y aquí los expertos dicen que hay que dejar que hagan eso. Hay que dejar que suceda y no hay que meternos con eso, porque eso genera muchos problemas, muchas broncas todos los días. Y en realidad es su único diferenciador contigo y su cerebro se lo está pidiendo. Y por otro lado, hay que tranquilizarnos porque en realidad es solo una etapa y lo va a dejar de hacer. Tú no vas a ver a tu hijo a los 35 años siendo gerente de administración en la empresa, haciendo un berrinche en su oficina diciendo que se largue el director, no le voy a dar los saldos, no, ¿por qué me tocó trabajar en esta empresa? No. Eso no va a pasar, porque es solamente un diferenciador de este momento. Y lamentablemente los papás nos enganchamos mucho con esto, porque no entendemos lo que está pasando a veces en el cerebro y lamentablemente desgastamos mucho nuestra relación con ellos porque nos peleamos constantemente. Y al desgastar esto, también perdemos algo muy importante que es autoridad. Si tú te peleas 20 veces con una persona en una semana, pierdes autoridad. Autoridad que va a ser muy importante en otra ocasión.
Otra situación del cerebro, también muy importante, es el asunto de la corteza prefrontal. Es la que está precisamente atrás de la frente y es la que más está en remodelación en este momento. Esta corteza regula, ahí nada más para ir ubicando, el juicio, la responsabilidad y el criterio. Imagínense. Y está en remodelación, todos hemos visto una cosa en remodelación, ¿no? Bueno, entonces cuando tú le dices a tu hijo, a ver, ¿cómo? Te fuiste a la fiesta sin pedirme permiso. Te cambiaste de fiesta en la noche, sin decirme. Te subiste al coche de una persona que no conoces y traías un celular sin pila. ¿No te puedes dar cuenta de lo peligroso que es eso? No. En realidad no puede. Y los papás nos enojamos muchísimo porque creemos que nos está queriendo tomar el pelo. Pero la verdad es que no tiene la misma herramienta que tienes tú y lo estamos viendo desde puntos distintos. Ahora, no significa que por eso veas a tu hijo que está haciendo algo peligrosísimo, se está queriendo aventar, no sé, del bungee sin cuerda y le digas, no pasa nada, déjalo, es la corteza prefrontal. Obviamente no. Hay muchos mecanismos para poder irte por otros lados, pero aquí sí es muy importante lo que hagas, porque tu hijo no tiene este criterio en este momento. Ese que tenía cuando tenía 7 años, ahorita está en remodelación. Entonces hay cosas muy peligrosas, como obviamente las adicciones, como los desórdenes alimenticios, como las depresiones, como los problemas legales, como el suicidio. Y aquí sí, los papás tienen que ser muy estrictos y muy duros. Y si estás metido en este problema es, a ver, no, te agarro, te tomo aquí y no das ni un paso más, mi amor. Y buscamos un experto, buscamos una asociación, porque de estos problemas no podemos salir y estos problemas tienen una diferencia al anterior, porque aquí sí necesitas toda la autoridad que estábamos ahorrando en el anterior. Estos problemas son de vida o muerte. Aquí sí, la vida de tu hijo puede cambiar completamente. Es muy distinto cómo cambia de esta manera a que si cambias y dijo durante 7 años 25 veces güey todo el día. Aquí sí es de vida o muerte. Y la tercera, que es muy importante, es la situación del criterio. El cerebro le empieza a pedir al adolescente que tenga un criterio propio y se da cuenta que todo lo que sabe y que todo lo que conoce te lo aprendió a ti. Y es tremendo, porque si tú le enseñaste que se bañaba primero el pelo, luego el cuerpo y al final los pies, tu hijo se da cuenta que ni siquiera cómo bañarse lo decidió él. Y los pobres chavos entran en un ataque de ansiedad tremendo, porque empiezan a querer experimentar todo otra vez y tú dices, ¿por qué? Si ya sabíamos cómo hacía esto. Pero su cerebro está pidiendo que tenga por primera vez su propio criterio. Entonces un día van a Acapulco, tú como papá quieres las vacaciones soñadas, llegas y tu hijo te dice antes de salirse, ¿por qué por la de cuota, papá? Retador, ¿no? Y tú, pues no, porque es más rápido. ¿Y cómo sabes que es más rápido? Pues ¿cómo sé? Pues porque es de paga, porque hay puentes, porque hay desniveles, es obvio. Porque cuesta. ¿Hace cuánto que no te vas por la libre? No sé, 10 años. ¿Y cómo sabes que no la han cambiado? Y los papás explotamos. El ideal sería que si un día tienes tiempo, te vayas por la libre. Y que le ayudes a tener su propio criterio. Que él se dé cuenta que es más larga, que él se dé cuenta que hay más baches, en fin. Hay una gran posibilidad de que la próxima vez que vayan a Acapulco te diga tu hijo, si te fuiste por la libre, te diga, pues ahora sí por las de cuota, ¿no, pa? Puede ser. Pero ¿qué pasa con eso? Lo estamos ayudando a crecer. Estamos validando sus ideas. Estamos ayudándolos a hacer un criterio. Es como el equivalente cuando los vimos dar un paso cuando eran chiquitos, nada más que ahora no son pasos, son decisiones para convertirse en un adulto. Los adolescentes, muchísimas más veces de las que creemos, tienen la razón sobre nosotros a veces en una discusión, pero estamos acostumbrados a nunca dárselas. Normalmente puede ser que la tengan y a veces no los escuchamos. Y necesitamos ayudarlos a crecer, a convertirse en un adulto. Es el compromiso de un papá, pero a veces no sabemos realmente la etapa que está viviendo el chico, ¿no? Por ejemplo, ¿a qué ayudamos entonces? ¿A qué negociamos? Porque hay que negociar con ellos, hay que enseñarlos y hay que ayudarlos a que se equivoquen y a que lo hagan bien. Imagínense que en esta época están tan clavados en esto que un chavo prefiere equivocarse con una decisión que tomó él que acertar con una opinión que le diste tú, porque siente que se va un paso para atrás. Entonces hay que ayudarlos en esta parte. Entonces por eso hay que negociar. ¿Y qué negociamos con ellos? Negociamos las cosas básicas, las de todos los días. ¿A qué horas puedes llegar? ¿Con quién puedo ir? ¿Puedo meter 3 materias en lugar de 2? ¿Me puedo ir de vacaciones acá?
esas cosas que normalmente nos decían que no, hay que negociarlas. Es muy importante hacerlo y podernos ayudar con ellos mismos. Por ejemplo, hoy en día, si un adolescente te dice, es que por favor déjame llegar a las 2 de la mañana, a todos mis amigos los dejan llegar a las 2 de la mañana, el ideal sería que hablaras efectivamente con los papás de los amigos, que verificaras, y resulta que sí, a todos los dejan a las 2 de la mañana. El ideal sería decirle al otro día, hijo, lo chequeamos con tu papá, hablamos con los papás de tus amigos, y efectivamente tienes razón. Cuando digas tienes razón, ese es oro para ellos. Porque es una negociación, y en una negociación todos queremos ganar, ¿no? No puedes perder todas. Porque el papá que aprieta muchísimo a sus hijos, lamentablemente los pierde y los aleja. Entonces, ya vimos que sí, y te vamos a decir lo siguiente. A partir de la próxima semana no puedes llegar solamente, no vas a llegar a la 1, vas a poder llegar a la 1:45. ¿Qué pasa con esto? No le puedes decir a las 2 porque la siguiente semana te pide a las 3 y la siguiente a las 4 y luego a las 5. Y después, y también hay una nueva regla. Cada vez que salgas, tienes que marcarme por teléfono. Cuando tú haces esto, le indicas que sigues teniendo el control tú. 2, le pones límites. Y 3, se siente seguro por esos límites. Pero lo más importante, al final tu hijo o tu hija se siente encantado, agradecido, porque creció, porque logró negociar un poco contigo. Lo vuelvo a decir, para poder educar a un hijo de hoy, hay que ser un padre de hoy. Cambian completamente estas cosas, y hay cosas muy sencillas que nos cambian completamente el panorama si lo hacemos así. Tú a un chico le dices con las cosas sencillas, lleva por favor tus platos al fregadero. Va por aquí, te dice, Ash, ¿qué te pasa? ¿Estás loco? No es posible, súbete, tal. Él te contesta, se pelean y es terrible. Escenario 2, llévalo por favor al fregadero. Ash, tú. Gracias, mi amor. Y ya no se genera todo ese conflicto. Entonces, podemos entender diferentes cosas. Todos de repente vemos a maestros que son el héroe de la escuela y que todo el mundo los adora, ¿están de acuerdo? ¿Saben lo que hacen? Esos maestros aceptan sus errores. Los escuchan los argumentos del alumno, y si es mejor que el de él, se los aceptan. ¿Nos vamos a equivocar como papás, como tíos, como abuelos? Claro, por supuesto. ¿Por qué? Porque los adolescentes no son números y nosotros no somos fórmulas. Es normal, tenemos cada quien nuestro temperamento, hay mejores días, hay peores días, es completamente normal que haya momentos donde no puedas más y explotes. Pero la gran ventaja de todo esto es que cuando tú tienes información, tu rango de error es mucho más chico. Entre más información, menos errores hay. Si tú te peleabas 10 veces con este adolescente, si tienes información y entiendes lo que le está pasando, te vas a pelear 3. Y esas 7 veces que no te vas a pelear es toda la diferencia de la vida para gozar y para disfrutar a alguien. Tú a él y él a ti. Hay muchos papás y mamás que nos preguntamos, ¿soy un buen papá? ¿Soy una buena mamá? Yo creo que el simple hecho de que nos los preguntemos nos acerca y nos hace estar en vías de serlo. Porque nos importa, porque nos preocupa, porque escuchamos una plática o leemos un libro. La mamá que es mala mamá o el papá que es mal papá no se hacen esa pregunta. Hay que negociar con ellos. Los chavos son extremadamente inteligentes, pero a veces no los escuchamos. Y especialmente hay que ver que para ser un padre de un adolescente hay que ser una palmera, no un roble. La adolescencia es como un gran huracán, que cuando pasa, se lleva todo. Si tú eres muy estricto, por más que seas un gran roble, por más ancho que estés, por más años que tengas y por más raíces profundas que tengas, el huracán te va a tirar. Pero una palmera, cuando pasa el huracán, sabe cuándo hacerse a la derecha, cuándo hacerse a la izquierda, cuándo quedarse muy al centro y no moverse. Y cuando acabe el huracán, que es una etapa, la palmera siempre sigue ahí. Les deseo mucha suerte con cualquier adolescente que tengan cerca. Muchas gracias. Que también nos aporta para la manera como nos estamos relacionando con nuestros hijos. Como ya se me cumplió el tiempo, para la próxima vez que nos veamos, vamos a hacer un trabajo bastante interesante sobre el cerebro. Del cerebro conocemos muy poco, la verdad.
casi nada. Y para mí el cerebro es como un celular inteligente. Cuando uno tiene un celular inteligente, le conoce todas las aplicaciones, hace maravillas. Pero cuando uno tiene un celular inteligente y solamente lo utiliza para contestar llamadas, lo está desperdiciando. Lo que vamos a aprender en la próxima charla es precisamente cómo son las dominancias del cerebro, cómo está distribuido en 4 partes, cómo diferenciar las 4 partes y cómo sacarle jugo a las 4 partes, cómo desarrollar todas las potencialidades que están ahí y cómo ayudar a que los hijos las desarrollen. De eso se trata la próxima charla, aprovechando que este conferencista de esta charla habla del desarrollo del cerebro. Entonces es bien interesante que ustedes conociendo, porque lo van a conocer de una, van a decir, mi hijo es frontal, basal, izquierdo o derecho. Y cuando sepan eso van a saber cómo entiende mejor la información un frontal izquierdo, cuando esa es la dominancia, cómo entiende mejor la información un basal izquierdo, un frontal derecho o un basal izquierdo. Y empiezan a hablarle en el idioma que mejor entiende el cerebro del muchacho o de cualquier persona. Y esa es la mejor manera de comunicarnos. Muchísimas gracias por haber venido y por haber estado hasta un poquitico más de la hora usual. Nos vemos en la próxima sesión.